Clasificación A. Apto para todo público. Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí a este basural para fusilar. No obstante, los fusilamientos producidos y las torturas a que hemos sido sometidos muchos peronistas, estamos dispuestos a continuar esta lucha hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, somos absolutamente solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos y de Asia y África. En los años 60, la política gana las calles. En todo el mundo, millones de jóvenes se movilizan para exigir un cambio. Para ello debemos imitar el ejemplo de los países asiáticos y africanos en pleno proceso de liberación, con éxito. El caso de Vietnam, por ejemplo, donde un puñado de hombres lucha contra el ejército más poderoso del mundo. No nos cabe la menor duda de que en esta lucha habremos de tener éxito y habremos de legar a nuestros descendientes un mundo mejor. En América Latina, un grupo de artistas se compromete con la realidad social y convierte su arte en acción política. En la década de los 60, la Guerra Fría se instala en territorio americano. La idea de una revolución socialista se hace fuerte en Cuba y se expande por todo el continente. Para unos, como una amenaza, para otros, como una esperanza. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. El gobierno revolucionario cubano organiza un fuerte aparato de difusión y propaganda para sumar apoyo popular a la causa. Se estimula la creación de afiches y carteles callejeros que transmiten al pueblo las ideas de la revolución. El cartel cubano o la gráfica cubana, lo mejor que tenía era la parte dedicada al comercio o la parte dedicada a la cultura. Ahora, en lo político era muy, muy malo. Cuando la revolución triunfa en el año 59, esto se invierte un poco y comienza el cartel político a cobrar un auge tremendo porque había que movilizar a la gente, reafirmar la revolución, trabajar en montones de campañas. El cartel cubano se convirtió en una especie de imagen de la revolución, de imagen gráfica, imagen plástica, y recorrió el mundo entero. Este es de Raúl Martínez, pero este es un pintor cubano notable que está ahí en el museo, uno de los grandes pintores cubanos. El otro grande yo pienso que es Alfredo Rosgar, y yo creo que es el cartelista más emblemático de ese periodo. Incluso hasta hoy es insuperable. El famoso cartel de la canción Protesta, la rosa sangrante que tiene una espina que te pincha, que te puede... Es una rosa, pero cuidado, ¿no? Por eso es una síntesis tan extraordinaria, ¿no? De lo que puede ser la canción y lo que puede ser el arte también, ¿no? Esto es una influencia del arte psicodélico que también fue fuerte en esos años con el pop y todo, y aquí le llegó a la política también. Pocos meses después, en México, los estudiantes universitarios se movilizan en diversas ocasiones. Marchan para exigir una sociedad más democrática y menos represiva. También en 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos que se desarrollarían en la Ciudad de México, el gobierno invita a distintos artistas a participar del Salón Solar. Las clases medias, los intelectuales, los universitarios, concebían al Estado como el enemigo a vencer. Como resultado del conflicto estudiantil, un grupo de artistas decide no participar en el salón oficial. 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, los estudiantes universitarios encabezan una gran manifestación opositora. El gobierno ordena una feroz represión que deja un saldo de más de 100 manifestantes muertos. Este hecho pasará a la historia como la matanza de Tlatelolco. Poco tiempo después de la Olimpiada y la matanza, se manifiesta en una exhibición que tiene lugar
en San Ángel, en un recinto no tradicional, un recinto paralelo, y en otros 2 salones, en el año 1969 y 1970. La matanza de Tlatelolco profundiza la tensión entre los artistas y el régimen. En rechazo a las iniciativas oficiales, se inaugura el tercer salón independiente. Particularmente el tercer salón es muy importante en ese sentido, porque ante la falta de recursos, la convocatoria del tercer salón que ocurrió en este museo, en el MUCA, contenía la expectativa de que todas las obras fueran hechas de papel. Y entonces, por consiguiente, los artistas subordinaron sus estilos particulares a la necesidad de una intervención que en sí misma se consideraba efímera. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la pieza Alquimia de Marta Palau, que es una instalación que por un lado está refiriendo a una iconografía muy típica del momento, que es el interés que existe por el ocultismo y por los saberes mágicos, con una producción en materiales perecederos, en este caso el papel periódico, pero que además fue una obra que incluía la aspiración de generar una especie de híbrido entre la pintura y la escultura que tuviera una condición cinética, participativa y que al mismo tiempo fuera penetrable. En este clima de autoritarismo y represión, nace en la ciudad de Rosario el Grupo de Arte de Vanguardia. Comprometido con la realidad de su tiempo, organiza happenings e intervenciones artísticas como forma de resistencia. Creo que para nosotros fue así muy impactante todo lo del Mayo francés, ¿no? Y todos los movimientos sociales como los sacerdotes del tercer mundo, es decir, la revolución cubana, esto era como, creo que formaba un contexto donde Argentina estaba metido y que no podés separarlo. Esto ahora que vemos como una utopía era una posibilidad real en ese momento, ¿no? Había como una gran efervescencia, muchos encuentros, muchas discusiones donde se hablaba mucho de la obra, del lenguaje, de qué se estaba haciendo en Buenos Aires, o fuimos pasando de la abstracción al objeto, a instalaciones, a estructuras primarias, pero eso en el término de un año. Nos llevaba una cosa a otra sin quizás mucha reflexión de por qué. Los artistas rosarinos comienzan a trabajar con sus colegas de Buenos Aires. A principios de 1968, los dos grupos coordinan una primera acción conjunta en el marco del premio Ver y Estimar. Un grupo de artistas rosarinos y porteños irrumpe durante la ceremonia inaugural del premio Ver y Estimar, encabezados por un joven porteño que se llamaba Eduardo Ruano. El grupo se dirigió hacia un panel con la imagen de Kennedy, el presidente norteamericano asesinado, y al grito de "fuera yanquis de Vietnam" lo apedrean y lo rompen. Y esta irrupción, este mitin, marcó un momento muy importante, porque es el momento del pasaje de articulación entre la experimentación artística y la radicalización política, pero además porque es el momento de pasaje a la acción como forma de acción artística y política a la vez. Las charlas, las reuniones, los datos, las cosas, lo que ocurría. Es decir, creo que de alguna manera fue lo más valioso del grupo, esa cosa de darse cuenta que no podía permanecer al margen, ¿no es cierto? Entonces el arte se corre de sus soportes y sus formatos más tradicionales, la pintura, la escultura, etc., y empieza a indagar otras posibilidades. Por ejemplo, el pasaje al objeto,
o al ambiente, la expansión en el ambiente, y crecientemente lo que se conoce como arte de acción, que es la idea de que una acción protagonizada por el cuerpo del artista o incluso por el cuerpo del público puede ser denominada arte. La agitación política impone nuevos compromisos. Muchos artistas deciden alejarse de las galerías y los salones para llevar a cabo un arte de acción. A mediados de 1968, la Embajada de Francia en Buenos Aires organiza la tradicional entrega del premio Braque. Las autoridades de la embajada se reservan el derecho de modificar total o parcialmente las obras. Esto generó una reacción muy fuerte de rechazo al premio, y eso significó que nosotros hiciéramos un manifiesto que se llamaba Siempre es tiempo de no ser cómplices. Y allí planteamos nuestro rechazo a participar en cualquier otro tipo de premio, salón que tuviera, digamos, que tuviera una relación con gobiernos o con el capital o con, digamos, o con el imperialismo, etc. Yo creo que de hecho esa actitud que teníamos con las artes plásticas nos comprometía con la realidad. Si mirábamos la realidad, bueno, no les digo a ustedes que la miren, yo también la quiero mirar, ¿no? Porque además no éramos los únicos que íbamos a ser, los maestros, los estudiantes, las reuniones, los sindicatos. Creo que no sé cómo hubiéramos podido permanecer al margen. Las primeras obras eran como obras también sumamente interesantes, y donde desde el lenguaje se estaban planteando quiebres, como la de Norberto Puzzolo, que fue el primero, donde él puso todas una sala, hizo como una sala de un auditorio con sillas, pero las sillas, en vez de mirando hacia adentro, miraban hacia la vidriera. La gente se sentaba y, bueno, aquel que quería ver lo veía, o que quería comprender lo comprendía, que era lo que sucedía en la calle, ¿no? Que ya el arte no estaba más en los salones ni en las galerías de arte ni en los museos, el arte estaba en la vida. Mucha gente se sentaba y esperaba, ¿no? Esperaba un rato que pasara algo. Y por supuesto, cuando no pasaba nada, o sonreía o se enojaba. Más que sentarse a esperar que pase, había que tomar la iniciativa, levantarse e irse a la calle, porque ahí sentado no iba a pasar absolutamente nada, ¿no? No salí a la calle del todo, ¿no? No me animé a romper con ese espacio y salir. Pero bueno, por lo menos di ese primer paso, como hacen los bebés cuando empiezan a caminar. De hecho, la experiencia culminante fue la de Graciela Carnevale, que en octubre del 68 llamó a una nueva inauguración de su experiencia. El público se reunió dentro de la galería esperando que algo aconteciera, ya acostumbrado a que acontecieran cosas muy raras y fuera de lugar. Y la artista lo que hizo fue encerrar con un candado al público dentro de la galería. Se fue. Para poder liberarse, los que estaban adentro iban a tener que ejercer también un acto de violencia, que era romper la vidriera para poder salir. Todo el mundo estaba esperando, después se juntó gente de afuera que llegaba tarde a la inauguración y se generó, parece ser, mucha tensión entre el afuera y el adentro, y alguien de afuera dio la patada que rompió el vidrio. Yo considero que esa fue una obra así como muy fuerte y muy política, porque tiene que ver además con poner al público en un lugar no de recepción solamente, sino de protagonista. Para mí es una obra fundamental, y que además creo que tiene que ver con este crecimiento que nosotros hacemos en tan pocos meses, de mayo a octubre, ¿no? Con este desarrollo, esta toma de conciencia que en tan poco tiempo se va acelerando, ¿no? Donde todos nos vamos comprometiendo con lo que estamos haciendo, incluido que en todo ese tiempo, paralelamente, estamos pensando, construyendo, imaginando Tucumán Arde, ¿no? Para 1968, la tensión entre el Estado argentino y los artistas se agudiza. La ciudad de Rosario se convierte en un foco de resistencia a la dictadura de Onganía.
Y en ese momento todos pensábamos que la revolución venía, todo se iba a cambiar rápidamente y que era re fácil. La utopía era grande, entonces como que todo se modificaba, que todo iba a cambiar rápidamente. Y bueno, la realidad nos ha mostrado que no. Nos habíamos acercado a la CGT de los argentinos y Rodolfo Walsh también fue un foco de atracción muy importante, y también en ese momento fuimos tomando conciencia de la necesidad de abrir un poco la circulación del arte hacia otro tipo de público. Y uno de los puntos de lucha de la CGT era relacionado con lo que estaba pasando en Tucumán. En este momento, comparar la situación de los trabajadores tucumanos es completamente desastrosa. Tenemos 24.000 trabajadores desocupados, fábricas cerradas, inmigrantes en este momento a otras provincias. Era como el tema o el problema más álgido en este momento a nivel social, pero que estaba totalmente tapado por los medios. Es decir, no se hablaba en realidad de la dimensión que tenía el problema. Mi nombre es Leandro Fote, secretario general del Sindicato de San José. Yo lo que le puedo decir a ustedes, que hace 4 horas me he salido de la cárcel, donde me han privado de la libertad por encabezar las luchas de los trabajadores. Personalmente podría decir que yo opiné que había que ir al lugar peor de la Argentina, había que tenerlo en cuenta, pero no había que mirarlo desde Buenos Aires, sino había que ir allá. Y decimos, bueno, sí, Tucumán, pero ¿Tucumán qué? Y bien, yo dije Tucumán arde. Entonces lo que los artistas, en base a tomar este punto del programa de la CGT, deciden es generar un operativo de contrainformación que develara las verdaderas razones de la crisis y también pusiera en evidencia las condiciones terribles de vida a las que estaba sometida la gran mayoría de la población tucumana. Luego de los preparativos, el grupo entra en acción en octubre de 1968, cuando varios de los artistas parten a Tucumán. Se graban entrevistas, se sacan fotos y todo ese material diariamente se mandaba a Rosario, de manera que si había algún tipo de represión el material no se perdía. Y acá parte del grupo que había quedado organizaba la muestra, porque inmediatamente a la semana se abría la muestra. Era gente muy diversa, es decir, que llegó a una situación y en un desarrollo grupal llegó a una instancia donde, bueno, se plantearon una obra, pero donde muchos no eran demasiado conscientes de lo que estaba significando la obra. Tal vez lo más importante es el planteo completo, ¿no? El planteo completo de cómo se puede concebir una obra en forma conceptual, lo que significó trabajar con los medios, trabajar con la calle, armar una campaña, es decir, poner la palabra Tucumán en las calles, trabajar con una institución a partir de un programa como la CGT de los argentinos, ir y mentir en Tucumán presentándose, digamos, como un grupo que estaba haciendo una bienal de vanguardia, para que mientras las autoridades las recibían, qué bien, todo lo que van a hacer, es decir, otro sector vaya a hacer los trabajos de campo para poder, digamos, tener las grabaciones y sacar la fotografía y obtener la información. Con el material recogido en Tucumán, el 3 de noviembre de 1968 se inaugura la primera Bienal de Arte de Vanguardia. Como símbolo de la unión entre artistas y trabajadores, la muestra se lleva a cabo en la CGT de los argentinos de la ciudad de Rosario. Acá en el año 68 se hizo la muestra de Tucumán Arde, precisamente como una decisión muy, pero muy importante, de que ese tipo de obras que nosotros hacíamos no debía estar ni en galerías de arte,
ni en salas de exposición, ni mucho menos en museos o instituciones. Se pasaban las películas, había grandes fotos murales que se habían ampliado, había muchísima información de estadísticas relacionadas con enfermedad, desocupación, analfabetismo. Era bien una denuncia de la situación y se generaban también ciertas cosas experienciales, como apagar la luz cada tanto tiempo, para que era cada tanto que se moría un chico en Tucumán por desnutrición, o tomar el café amargo. La obra como tuvo una repercusión en un público no habituado a las muestras de arte experimental, un público vinculado al sindicalismo combativo, estudiantil, etcétera, que se vio afectado no solamente como público, sino que intervino. Muchos activistas que no se decían artistas intervinieron directamente en la realización de la producción. El núcleo que firmó la obra eran más de 40 personas, de las cuales solamente algunos eran artistas. El Tucumán Arde es un movimiento artístico que, si bien no pudo hacer lo que pretendía, es decir, en ese momento se pretendía que el arte colaborara con la política de una forma muy fuerte. Quedó como un hito dentro del arte, porque fueron un grupo de artistas que se preocupó por un problema social. Y el arte no eran cosas bonitas, sino informaciones sobre esto y videos y grabaciones de entrevistas. Fue un movimiento muy interesante que tiene actualmente una buena influencia en los grupos de arte callejero y de arte político que hay ahora, ¿no? El alto contenido político de la muestra inquieta al gobierno militar, que impide su presentación en Buenos Aires. Como consecuencia de esta repentina suspensión, el grupo de arte de vanguardia se disuelve. Muchos de sus integrantes se alejan del campo artístico para dedicarse de lleno a la acción política. Otros incluso pasan a la clandestinidad. Si la foto sirve como ayuda a memoria, porque es pasado, esta foto de Eduardo Favario con un falcón verde detrás, asomándose a la vidriera, es decir, la foto siempre nos remite al pasado, y esto parecería que tuviera alguna visión premonitoria, ¿no? Creo que hay muchos frentes y donde cada uno elige su lugar de lucha. Y a lo mejor como artista uno puede acompañar eso, o puede acompañar otra cosa, o puede acompañar a los cartoneros, como hay experiencias muy interesantes, ¿no? Lo que uno aprendió, de alguna manera, que es mucho menos dogmático, ¿no? Y la vida sigue y vendrán jóvenes que querrán en la calle, y me parece bárbaro que eso ocurra. Los años 60 son tiempos de gran agitación. Cambio político y social parece posible. En América Latina el arte no es ajeno a esta realidad. Muchos artistas radicalizan sus formas de expresión y asumen una actitud de resistencia. Sus propuestas se convierten en una verdadera amenaza para los gobiernos autoritarios. Se inicia así en todo el mundo, millones de jóvenes se movilizan para exigir un cambio. Para ello debemos imitar el ejemplo de los países asiáticos y africanos en pleno proceso de liberación, con éxito. El caso de Vietnam, por ejemplo, donde un puñado de hombres lucha contra el ejército más poderoso del mundo. No nos cabe la menor duda de que en esta lucha habremos de tener éxito y habremos de legar a nuestros descendientes un mundo mejor. En América Latina, un grupo de artistas se compromete con la realidad social
y convierte su arte en acción política. En la década de los 60, la Guerra Fría se instala en territorio americano. La idea de una revolución socialista se hace fuerte en Cuba y se expande por todo el continente. Para unos, como una amenaza, para otros, como una esperanza. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. El gobierno revolucionario cubano organiza un fuerte aparato de difusión y propaganda para sumar apoyo popular a la causa. Se estimula la creación de Clasificación A. Apto para todo público. Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí a este basural para fusilar. No obstante, los fusilamientos producidos y las torturas a que hemos sido sometidos muchos peronistas, estamos dispuestos a continuar esta lucha hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, somos absolutamente solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos y de Asia y África. En los años 60, la política gana las calles. El cartelista más emblemático de ese periodo, incluso hasta hoy es insuperable, el famoso cartel de la canción Protesta, la rosa sangrante que tiene una espina que te pincha, que te puede... Es una rosa, pero cuidado, ¿no? Por eso es una síntesis tan extraordinaria, ¿no? De lo que puede ser la canción y lo que puede ser el arte también, ¿no? Esto es una influencia del arte psicodélico que también fue fuerte en esos años con el pop y todo. Y aquí le llegó a la política también. Pocos meses después, en México, los estudiantes universitarios se movilizan en diversas ocasiones. Marchan para exigir una sociedad más democrática y menos represiva. También en fichas y carteles callejeros que transmiten al pueblo las ideas de la revolución. El cartel cubano o la gráfica cubana, lo mejor que tenía era la parte dedicada al comercio o la parte dedicada a la cultura. Ahora, en lo político era muy, muy malo. Cuando la revolución triunfa en el año 59, esto se invierte un poco y comienza el cartel político a cobrar un auge tremendo porque había que movilizar a la gente, reafirmar la revolución, trabajar en montones de campañas. El cartel cubano se convirtió en una especie de imagen de la revolución, de imagen gráfica, imagen plástica, y recorrió el mundo entero. Este es de Raúl Martínez, pero este es un pintor cubano notable que está ahí en el museo, uno de los grandes pintores cubanos. El otro grande yo pienso que es Alfredo Rojar, y yo creo que es